Consulado de Alemania en la ciudad de Málaga, actuando ambos en su propio nombre y derecho, respetuosamente exponen y decimos que ante la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción generalizada en Andalucía para la estabilidad y seguridad de la sociedad andaluza, al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, que convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito en los casos de corrupción habidos está siendo particularmente nocivo en Andalucía para sus instituciones públicas, su economía y el imperio de la ley, hasta el punto de haber conseguido en esta comunidad la mayor tasa de desempleo de toda Europa. Permanentes incumplimientos por parte del Gobierno andaluz de los informes de la Cámara de Cuentas y Tribunal de Cuentas, que facilitan y permiten la corrupción generalizada en las instituciones públicas de Andalucía, que están siendo sometidas a constantes investigaciones del Poder Judicial. Que preocupados asimismo por las inmensas cantidades de bienes públicos que están en juego en los numerosos casos de corrupción, los cuales constituyen una proporción importante de los recursos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y por tanto del Estado español, que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de la citada comunidad. Que turbado por los presumibles vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero. Que ante la falta de exigencias por parte de las instituciones competentes de responsabilidades políticas y administrativas, disciplinarias, patrimoniales y de otro tipo, a los partícipes en los casos de corrupción detectados en Andalucía. Que teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los poderes del Estado y que estos deben cooperar entre sí con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que su esfuerzo en este ámbito sean eficaces, lo cual se está incumpliendo. Que agravada la situación por la lenta actuación de la Administración de Justicia, que en los numerosos casos de corrupción, entre otros motivos, por la falta de recursos que procuran los mismos poderes que están investigados, lo cual minimiza y elimina la efectividad de la tutela judicial, es decir, deja de ser justicia. Que siendo sistemática y flagrante la violación del orden constitucional que comete el Gobierno andaluz, declarado en sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como desprecio al Estado de Derecho, así como la situación que padecemos de grave deterioro de las instituciones públicas y de los servicios públicos, sanidad, educación, seguridad, servicios sociales, entre otros, y la inseguridad jurídica creada por los poderes legislativos y ejecutivos andaluces en la organización y funcionamiento de sus instituciones públicas, a pesar de las numerosas sentencias judiciales dictadas para su restitución y que se incumplen sistemáticamente por los citados poderes. Que viéndonos amenazados públicamente por dirigentes sindicales, de manera muy violenta, con expresiones tales como: si queremos, damos 2 palmadas y vienen 3.000 sindicalistas de UGT y se los comen por sopas, refiriéndose a los funcionarios públicos, lo cual es un claro llamamiento e incitación a la violencia, o llamándonos un político del partido que gobierna a los ciudadanos andaluces batasunos, por el hecho de manifestar nuestra opinión en la calle, comparándonos con los terroristas vascos, sin que los poderes públicos andaluces hayan actuado en nuestra defensa. Que percibiendo cómo los políticos que ocupan los poderes públicos en Andalucía han olvidado que el derecho es el fundamento de los gobiernos constitucionales, al menos en un Estado de Derecho como el nuestro, y lo han convertido en un instrumento al servicio de los intereses de los partidos políticos y sus familiares allegados. Que ante la senda elegida por la Administración Pública de la Junta de Andalucía, sin rubor alguno, de despatrimonialización sin transparencia de parte de los bienes de dominio público, facilitando la posible aparición de más casos de corrupción y fraude. Que al no tenerse presente por los poderes públicos andaluces los principios de la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, gestión con transparencia, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupción y al contrario la fomentan con sus actuaciones y dejación de funciones e incluso participan en ellas, como se ha demostrado judicialmente. Que dados supuestamente los requisitos exigidos por la Ley Orgánica 481 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio, para que el Gobierno de la Nación declare el estado de excepción en Andalucía, teniendo en cuenta que la corrupción y el deterioro de las instituciones públicas están restringiendo el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y de los servicios públicos esenciales para la comunidad andaluza, resultando tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias son insuficientes para restablecer y mantener el orden público y que el Gobierno de la Nación no actúa para poner remedio a esta grave y alarmante situación.
que ante el presumible incumplimiento sistemático por parte de los gobernantes de Andalucía de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ratificado mediante instrumento de la ratificación del 13 del 4 del 77, publicado en el Boletín Oficial del Estado 30 del 4 del 77, que debido a todo lo anterior, así como al hecho de estar denunciando públicamente esta corrupción generalizada en las instituciones públicas de Andalucía, nuestra integridad como personas, nuestras libertades, nuestra supervivencia en el territorio de la Comunidad de Andalucía y por ende en España está en grave peligro. Por todo ello solicitamos por humanidad realicen urgentemente las gestiones necesarias para concedernos simbólicamente la condición de refugiados por el país que representa este consulado. Debido al peligro fundado de que corremos los discentes y gran parte de la ciudadanía por causas políticas y de corrupción generalizada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, viéndonos forzados con mucho dolor a huir de nuestro territorio, porque no disponemos de la suficiente protección por parte de las instituciones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía ni por el Gobierno de la Nación española. Por tanto, solicitamos se nos reconozca a los discentes simbólicamente por el país que representa, Estados Unidos, el derecho de asilo humanitario al sentirnos perseguidos y humillados por los políticos que nos gobiernan y ocupan, los poderes públicos en la Comunidad Autónoma y el Estado, causantes de los daños graves que padecemos los ciudadanos residentes en Andalucía. En Málaga, 1 de diciembre de 2012. Manifiesto 1 de diciembre. Hola a todos. Nos hemos citado en este lugar, como ya sabéis, para anunciaros que hemos solicitado refugio y asilo humanitario en el consulado que aquí cerca veis. No nos ha quedado otra alternativa que coger una maleta, echar dentro algunas ropas y el cepillo de dientes y solicitar auxilio a un país que no sea España, porque es evidente que el gobierno español no tiene ni la valentía ni la voluntad de intervenir contundentemente en Andalucía para revertir o al menos detener la gravísima situación a la que nos ha llevado los más de 30 años de régimen cleptocrático que tristemente se conoce como la Junta de Andalucía. 30 años de oscurantismo político, de prácticas ilegales, de increíble extorsión a los emprendedores, de hipertrofia administrativa, de desprecio por la libertad del ciudadano. 3 décadas que nos han llevado a los andaluces desde tristísimas postrimerías del franquismo a la oscuridad y a la desesperanza de un gobierno de sinvergüenza. 30 años que solo han servido para que nuestros hijos figuren en la cola del informe PISA como los estudiantes peor preparados de Europa. Y superado todos los récords del paro europeo, por encima de Grecia. 3 penosas décadas en las que hemos tenido que asistir atónitos a la elevación a los altares de la banalidad y el compadreo, en las que hemos tenido que sufrir la frivolización de los ciudadanos con iniciativa. 3 décadas en las que se ha derrochado el dinero público en espectáculos deplorables, en televisiones públicas repulsivas, controladas por el aparato del PSOE y alejadas de cualquier atisbo de dignidad y progreso. 30 años de control absoluto de la información, de intoxicación informativa y de amenazas explícitas a cualquier ciudadano que intentara rebelarse. 3 décadas de expolio continuado de los bienes públicos, del dinero de nuestros impuestos y de desvíos de fondos públicos. 30 años, en definitiva, en los que se ha arrojado por la ventana el futuro de nuestros hijos, dejando a Andalucía desestructurada, quebrada, empobrecida y endeudada hasta más allá de lo asumible. Solo la administración paralela que la Junta de Andalucía ha creado y que, pese a los dictámenes de los tribunales en contra, mantiene contra viento y marea, supone un derroche y una hemorragia de dinero público que no podemos asumir ya desde hace años. Nuestros médicos, profesores, bomberos, policías, funcionarios, empresarios, autónomos y trabajadores en general han sido llevados a sabiendas a un callejón sin salida con tal de no desmontar la inmensa red clientelar de agencias, observatorios, institutos y fundaciones innecesarias que con claridad manifiesta han sido vertebrados para mantener en el poder al Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, a sus dirigentes y a sus enchufados. Andalucía es un universo de cuñados y la Junta un superorganismo parasitario que alimenta cuñados y prebendas, amigotes y gente sin preparación alguna. Somos las víctimas del prolongado gobierno de la inepcia. No tenemos defensor del pueblo, no tenemos fiscales que hagan cumplir la ley. No parece existir organismo alguno que detenga este expolio sin límites, ni masa social que se organice para expresar este dolor, porque siempre ha sido patrimonio de la izquierda tradicional salir a la calle a protestar por la injusticia, y ha sido necesario que así sea, pero en esta ocasión no es la izquierda la que sale a la calle a pedir auxilio, porque precisamente la izquierda tradicional es la que desde las instituciones públicas nos ha empobrecido, ha abusado de nuestra buena fe y ha acabado con nuestro futuro y el de nuestros hijos. Es precisamente la izquierda oficial la que nos pisa el cuello desde hace 30 años. Por eso no ha habido aún, hasta ahora, una reacción ciudadana organizada protestando en las calles.
La paz social ha sido comprada con nuestro dinero y sus ejes han sido untados convenientemente para que no chirríen. Hagan lo que hagan estos gobernantes irresponsables contra su propio pueblo. ¿En qué han convertido estos usurpadores la política? ¿Qué es la política? La política no debe ser otra cosa que gestión, organización, vigilancia del bien público y no una forma de enriquecimiento sin límites. Todos sabemos que en todos los gobiernos autonómicos hay o ha habido problemas puntuales con algunos sinvergüenzas y aprovechados que han utilizado su posición de personaje público para migrar y enriquecerse o enriquecer a sus correligionarios. En todas partes cuecen habas, ciertamente. Corruptos y sinvergüenzas los hay y va a seguir habiendo en todos los partidos que llevan mucho tiempo en el poder. Pero nosotros pensamos que no todos los políticos son así. Es más, creemos que los políticos corruptos son la excepción. Pero amigos, en Andalucía la excepción se ha convertido en axioma, en regla universal, en eje central de cualquier acto político. En Andalucía la corrupción ha alcanzado cotas cercanas al arte, con artistas de la corrupción que rayan en la genialidad. La Junta de Andalucía de estos últimos 30 años pasará a la historia como el mayor superorganismo de corrupción que haya existido jamás en Europa. Ya lo verán ustedes, y si no, sus hijos lo verán, porque es imposible que no salga algún día todo este supertinglado a la luz pública. En definitiva, nosotros, ciudadanos no adscritos a ningún partido político, creemos que hay que expulsar de la política a todos estos usurpadores de la función pública que ocupan, ya ilegítimamente, los sagrados escaños del Parlamento andaluz. Porque cualquiera de estos escaños debería representar un honor inmenso y una oportunidad extraordinaria para contribuir a la mejora y felicidad del pueblo. Y ya hace décadas que esos escaños han sido ensuciados, vejados, vilipendiados por estos usurpadores de la política, por esta partida de ineptos, entre los que incluimos, por supuesto, a la oposición. Porque ¿qué ha hecho la oposición en estos 30 años sino cobrar sus magníficos sueldos de diputados? Nada, a la vista de la situación que hasta la puerta de este consulado nos arrastra. Aquí estamos con nuestra maleta y nuestra desesperación, machacados por la izquierda, olvidados por la derecha, desatendidos por aquellos que deberían no solo ser nuestros gobernantes, sino comportarse como tales. Aquí estamos mostrándonos de esta guisa, a ver si, viéndonos en este estado, a alguno de ellos aún le queda algo de vergüenza y quien les haga reaccionar. No es esta una reunión de la izquierda ni de la derecha, porque esos son conceptos acabados, superados, inservibles actualmente. Aquí solo hay una fuerza social, la única que puede todavía convocar esta emocionante reunión de personas que piden auxilio, refugio político en el consulado de otro país. Una fuerza social que jamás pasará de moda. Una fuerza social que, pese a ser silenciada y perseguida durante décadas, aún respira y aún tiene nombre. Y ese nombre es dignidad. Gracias. Que no quería que Creo, si me permitís, no conozco personalmente a Eduardo Maestre y Luis Escribano, lo conozco por vídeos, como me imagino que la mayoría de vosotros, pero creo que tenemos que agradecer la dedicación, porque todos conocemos lo que es dedicar tiempo a este tipo de cosas, y creo que debemos agradecer la valentía de dar cara por algo que nos concierne a todos y que, bueno, debería hacernos reflexionar al respecto y actuar un poquito más. Un abrazo a Eduardo Maestre, Luis Escribano y sus colaboradores. Yo también quiero añadir una cosa simplemente respecto al país en que estamos, ¿no? Por si a alguien se le ocurre alguna parida mental de por qué estamos frente a un país que se supone que está acogotando a los países del Mediterráneo. Este país, Alemania, que tendrá los defectos que tenga el gobierno que actualmente lo manda, es un país donde el ministro de Defensa dimitió porque parte de su tesis doctoral era copiada y tuvo que dimitir, y los primeros que pidieron su dimisión fueron los propios del partido. Y a un país donde el presidente del gobierno, el jefe del Estado tuvo que dimitir por el mero hecho de que le hicieron favores en los bancos, unos pequeños préstamos personales con un tipo de interés favorable, el coche se lo financiaron favorablemente y minucias de ese tipo. O sea, eso es lo que hace un país grande y no otra cosa. Y por eso es Alemania el motor de Europa, ni más ni menos que eso. Y por eso Andalucía está donde está, en el culo de España y en el culo de Europa.